Bienvenidos al Feliz Encuentro. Esta es nuestra casa, un lugar a donde pertenecer. Esta es nuestra familia, donde nos encontramos con Dios y experimentamos milagros. Y queremos recordarte que se acercan las fiestas. Se acercan las fiestas y para nosotros la Navidad es gratitud. Por eso queremos prepararnos este 2021. Así es, y el próximo 25 de diciembre, el próximo viernes, a las 19 horas, tendremos nuestra reunión en el templo. Bien, súper importante que empiecen a anotar estos anuncios. Sí. Y también en enero, el 9, vamos a estar hasta lo último de mi tierra en el barrio Néstor Kirchner. Y el 17 de enero, en la Casa del Encuentro, tendremos nuestra reunión de Ministerio Joven. Podemos ir tranquilamente. Pero también recordá que los martes a las 17 horas estamos vía Instagram con Mujer Brillante. Así es, y en enero vuelve el Notitef. Vuelve el Noti, así que conéctate porque tenemos un mes súper cargado y con muchos anuncios. Y en el libro de Isaías, capítulo 10, vamos a leer desde el 33, 34... y el capítulo 11, que sigue a continuación, el 1 y el 2. ¿Sí? Los capítulos son como para organizarnos, pero sigue toda la misma idea. Y dice Isaías capítulo 10, versículo 33. Pero Dios, el Señor de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán talados, y las alturas serán humilladas. Con un hacha derribará la espesura del bosque, y el Líbano caerá con gran estruendo. Y una vara saldrá de Yesé, un vástago retoñará de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu del Señor, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, y el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y nosotros siempre hablamos de ese, está hablando específicamente, obviamente, de Jesús, de ese reverdecer, de ese brote que nació de ese nuevo nacimiento. Pero cuando hablamos de ese cuadro, como le decimos, yo les digo Belén a los cristianos, y Belén es el lugar donde nació Jesús, y nos quedamos con ese cuadrito, el pesebrito viviente, ahí que algunos tienen la tradición, ahí el lugar donde estaba José, María, los animalitos, y el Jesús ese que los pastorcitos, sí, tenemos nuestro cuadro, nuestra idea de ese momento. Pero si entendemos que es parte de un proceso de Dios y que lo podemos aplicar a nuestra vida también, que no fue un evento lejano, sino hoy marca también, o puede marcar una esperanza de nacimiento en medio de la crisis. Isaías en este momento está hablando, y si usted puede leer más atrás, desde el capítulo 6, 7, 8, está hablando de las cosas malas del pueblo, de lo que el pueblo se está equivocando, de cómo están errando a todas las cosas que Dios había puesto para el pueblo. Nada que ver con lo de hoy, ¿no es cierto? Nada que ver con nuestra realidad, con nuestra sociedad, ¿no es cierto? Hoy toda nuestra sociedad hace lo bueno, es una sociedad perfecta, que está en los propósitos de Dios. Pero bueno, esto pasaba antes. Y plantea en esta situación, y lo podemos hacer un paralelo con nuestra vida, en la situación pandémica, ¿no? No solo, cuando hablo de esto, no hablo de la enfermedad solamente, de esto de que está la pandemia, sino de toda la degradación de nuestra sociedad, de nuestra vida, de lo que vemos el día a día. Y en esa situación Isaías, el profeta, está diciendo que de alguna manera habla de destrucción, habla de algo intenso, ¿sí? Está diciendo que las raíces, el que le gusta la jardinería, nadie va a cortar una rama y la rompe así, la desgaja, y está hablando de algo realmente fuerte. Dice, voy a desgajar los árboles con violencia. Los árboles de gran altura serán talados, las alturas serán humilladas, con un hacha vamos a derribar el bosque. O sea, está hablando de un tiempo donde realmente iban a ser difíciles las cosas, de un tiempo donde la situación iba a estar complicada. Sí, que Isaías no estaba hablando de la selva misionera, ni
ni de Greenpeace, ni de esos procesos conservacionistas. No, está hablando de algo espiritual. Está hablando de, no porque le interesaban los árboles ni nada, sino porque estaba hablando de que nosotros, o que el pueblo, en medio de esa maldad que estaba viviendo, iba a vivir un proceso de desgaje, un proceso donde iba a ser quebrantado el pueblo, donde le iba a pasar quizás momentos difíciles. Y esa profecía, ese cuadro duro, lo lleva a un siguiente cuadro, que es la esperanza de un nacimiento, que aún en el momento donde todo parece que fue destruido, iban a hacer algo. Iban a hacer un brotecito. En casa tengo un árbol que lo corté hace un tiempo y dije, no crece más. Y pasaron 3 meses y salió el brotecito. ¿Sí? Salió un brotecito y voy a decir, como si estaba todo seco, tenía piedras alrededor, tenía arena, tenía cemento, ni se veía con vida, parecía podrido, y ahí sale un brotecito. Y esa es la esperanza para todo lo que Dios después pueda hacer, o lo que Dios hizo, y la realidad y lo que el cumplimiento fue en ese momento donde el pueblo de Israel, a ver, nosotros nos imaginamos que ese nacimiento de Jesús fue como algo que pasó ahí, pero nosotros lo vemos por la profecía que fue cumplida, pero pasó desapercibido en medio de una sociedad. Sí, después se enteró el rey y después hubo una persecución y todo eso, pero en ese momento, cuando nace el brotecito, nadie se enteró. Un grupo de pastores que estaban pastoreando, y nada más, no es que fue un evento. Nadie sabía nada, los religiosos no sabían nada. Había una crisis institucional, religiosa, ahí los líderes religiosos eran corruptos, crisis económica, eran esclavos, casi esclavos de un pueblo romano que le exigía impuestos recontrapesados, oprimidos por un pueblo externo. O sea, era una situación fea la que estaba viviendo el pueblo de Israel, y ahí en medio de eso nace una esperanza. En medio de eso, de ese momento donde había traidores, donde entre los mismos israelitas se serruchaban el piso, como se dice. Uno tiraba para un lado, el otro tiraba para otro, donde Dios durante 400 años no había una palabra profética que se haya levantado. Y ahí estaba, donde parece que había muerte o no había esperanza, el brote. Ese niño ese Dios hecho hombre, ese niño que nace y después crece, nuestro Salvador. Nuestra esperanza viva. Lo que a nosotros nos mantiene realmente renovados. Y esa revelación, eso que viene al cumplimiento de esa profecía, nos lleva a nosotros, ahí dice en Lucas capítulo 2, pero el ángel les dijo, no teman, capítulos 2, versículos 10 y 11, a los pastores. Les dijo, no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de alegría. Hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Y más adelante dice, gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a todos los que gozan de su favor. Ahora, fíjense que pasaron 33 años de ese brote, de ese nacimiento, de ese evento, y los discípulos de Jesús, ya cuando Jesús resucita y todo, le hacen un planteo como nosotros le haríamos, ¿sí? Nosotros digo porque a veces no entendemos nada lo que Dios nos quiere decir. Lo que Dios nos quiere transmitir cuando Él hace algo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice, como saben, Juan bautizó con agua, pero dentro de algunos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban con él le preguntaron,
Señor, ¿vas a devolver el reino en este tiempo? Cuando Jesús mostró un nuevo mensaje, Jesús muestra un mensaje de esperanza, algo espiritual. Jesús estaba hablando de que iba a derramar el Espíritu Santo, que iba a derramar algo sobrenatural sobre ese pueblo que había creído en Él. Estos discípulos siguen viendo su realidad. No entendieron nada. Durante todos los años que vieron a Jesús no entendieron de que la obra de Dios se basa en una revelación sobrenatural, en una vida sobrenatural. Israel seguía siendo oprimida, Israel seguía siendo maltratada, Israel seguía siendo esclavizada de los romanos, oprimida por los romanos. Pero si volvemos al capítulo de Isaías, en Isaías ese 10, habla de que lo que Jesús iba a hacer, o lo que iba a ser derramado sobre él, ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia, ese espíritu de temor de Dios, también iba a ser derramado sobre nosotros. Porque Jesús lo prometió, que iba a ser derramado ese espíritu. Entonces nos enseña algo en este tiempo y la realidad, cómo aplicar a nuestra vida, o qué tiene que ver con la Navidad. Es que este tiempo donde cada uno de nosotros ha vivido un tiempo de crisis, a cada uno le tocó un tiempo diferente y ha vivido seguramente. El que dijo, no, para mí el 2020 pasó como de taquito, la llevé, sí, de pura calidad nomás mi año. Y bueno, gloria a Dios, pero dudo que no hayas tenido alguna crisis, algún tiempo donde tu fe haya sido puesta a prueba, tu confianza haya sido puesta a prueba. Que Dios haya permitido en algún momento, decir, alguna tribulación, algún tiempo de decisiones, de conflictos. No solamente, cuando hablamos de pandemia no estoy hablando de la salud, sino de la parte económica, moral, espiritual. Y Dios nos ofrece a nosotros la Navidad, no la fecha, sino algo vivo, algo presente, algo vigente todos los días del año. Que es ver ese brote, ver eso que están haciendo, para que haya una obra sobrenatural, una revelación en mi vida. No va a pasar en nuestra vida, o no estamos en este lugar como para decir, ay, Dios me va a dar estrategias para cambiar el mundo con mis fuerzas. No, Dios le enseñaba a los discípulos, les dijo, muchachos, en ese momento, y chicas seguramente, porque eran 500 que estaban ahí alrededor de Jesús, que vieron la ascensión de Jesús, y ellos todavía estaban esperando ser libres y que Él sea consagrado como Rey de Israel. Cuando Jesús vino a revelarse a ese momento como un Rey espiritual, como un Rey que no iba a cambiar la situación moral de Israel o la situación económica de Israel, porque aún más cuando se fue Jesús fueron más perseguidos, fueron más agobiados, fueron dispersos por toda la tierra ese pueblo que había, ese grupo de personas que creyó. Y yo no digo que nosotros vamos a pasar lo mismo, que vamos a ser dispersos por todo lado, pero no tengas dudas que las pruebas van a estar, que los momentos de desafío o de crisis, pero Dios puso sobre tu vida, sobre mi vida, ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, de capacidad para saber afrontar, para salir victoriosos, para salir airosos de ese momento, de ese momento de tribulación. Donde otros dicen que no hay esperanza, donde el 2021 va a ser más complicado, donde los tiempos que vienen son imposibles. Probablemente lo sean a los ojos humanos, pero nosotros tenemos al Espíritu de Dios, ese Espíritu que reposaba sobre Jesús para salir y afrontar espiritualmente la realidad. Ay, ¿cómo voy a hacer este mes? ¿Cómo voy a hacer este año? ¿Cómo voy a hacer con mi tiempo? ¿Cómo voy a hacer con mi familia? ¿Cómo voy a hacer con
con la persona que está a mi lado? ¿Cómo voy a hacer? Y Dios nos derrama una promesa que no solamente fue para el momento del nacimiento de Jesús, fue una promesa para toda nuestra vida cristiana, que tenemos su Espíritu para afrontar cada situación que se nos presenta. Afrontarlo espiritualmente, en su palabra, en esa búsqueda. Que a través de nosotros la gente encuentre esa revelación. Que no nos desesperamos, que no entramos en la locura de los conflictos. No porque somos relajados y negligentes, sino porque tenemos el Espíritu de Dios que ha puesto paz en nuestro corazón, que ha puesto ese temor de Dios y temor a Dios de decirle, no, yo no le voy a cuestionar a Dios el por qué. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces le preguntamos a Dios, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué me toca esto? ¿Por qué justo a mí? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mi esposo? ¿Por qué mi esposa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué mi trabajo? Y Dios en ningún momento, Jesús en la tierra, se puso a explicarles por qué, sino les dio las herramientas a sus discípulos para afrontar la salida, para salir adelante, para salir triunfantes. Entender de que este tiempo de Navidad, este tiempo donde recordamos el nacimiento de Cristo, que ni tenemos idea si coincide con la fecha o no, pero recordamos este tiempo con devoción, con alegría, en familia, como sea, entendamos y captemos que es un tiempo de visitación, que ha representado en tu vida y en mi vida, ha representado la visitación del Señor, trayendo esperanza, trayendo confianza, trayendo visión de futuro, sabiendo de que no todo se ha perdido, sabiendo de que en nosotros hay una palabra, una promesa de redención eterna, una promesa de vida plena, de vida espiritual. Por eso en este tiempo yo le animo, yo le desafío a que podamos ver que aunque a nuestro alrededor hay como los bosques se desgajan, ¿no? Como que las situaciones al parecer no tienen solución o arreglo con nuestra fuerza. No digo la sociedad, el gobierno, el Estado, lo que ustedes vean afuera, no. A veces en nuestra vida vemos cosas que se derrumban. Digo, ¿cómo yo enfrento esta situación? Volvemos a leer el capítulo, la parte final del libro de Isaías, al capítulo 11, el versículo 2. Recordando que Jesús dijo que ese Espíritu iba a ser reposando sobre nosotros, o sea, eso mismo sobre nosotros. Reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. En nuestras manos el nacimiento de Cristo ha representado que el Espíritu Santo ha derramado o fue derramado sobre nosotros, no solo para que nos sintamos bien, para que usted y yo tengamos esperanza y decir, ay, qué bien que me siento, tengo paz y me siento tranquilo, sino porque en nuestra vida nos dio las herramientas espirituales para afrontar cada situación que tenemos por delante, cada desafío, cada decisión que podemos tomar, para que cada persona que nos vea pueda ver y captar que resolvemos las cosas de forma espiritual. Que siempre encontramos una salida porque Dios nos brinda o nos ofrece una salida. Y eso está en el momento, en la situación, cuando entendemos que lo que Jesús vino a hacer por nosotros es algo espiritual. Todo lo que rodea después, las bendiciones, el bienestar, Él es la tranquilidad, el vivir una vida piola, como se dice, pueden ser o no las consecuencias de estar con Cristo.
Les contaba al principio que hablaba con este hombre que es musulmán y me decía que toda su familia estaba en la zona de guerra y en Siria. Y hablábamos de cómo era, de que su casa había sido destruida, de que esto, me contaba todo. Y yo pensaba, ¿cómo harán los cristianos allá? ¿Seguirán creyendo en Jesús? Porque ver todo destruido, tu ciudad destruida, tu casa destruida, tu fábrica, tu empresa, tu lugar de trabajo. Y yo cuando pensaba en esto decía, sin ninguna duda necesitamos entender que lo que Dios hizo en nosotros es algo espiritual. Que nuestra fortaleza, nuestra esperanza y nuestra vida hacia adelante está depositada en lo espiritual. Y no por las situaciones, y no por los momentos que nos tocan vivir. Por eso si en este tiempo nos encontramos enfocados en encontrar porqués. ¿Por qué Dios este año fue tan difícil? ¿Por qué, Señor, me permitiste? Y queremos darle hasta explicaciones de por qué apareció esta situación rara, ¿no? Creo que es un tiempo de enfocarnos en lo que ha significado ese brote, ese nacimiento, ese Jesús en mi vida, y que eso sirva de esperanza. Pero una esperanza de decir, me siento y espero que algún día va a pasar, sino una esperanza, digo yo, dinámica, que todo el tiempo estoy viviendo confiado en que el Señor me dio las herramientas espirituales para enfrentar cada situación, sea buena, sea mala, sean decisiones desafiantes o sean decisiones para escapar, ¿sí? Para decir, no, por acá no es, tengo que ir por allá. Sean decisiones que sean, Él nos dio las herramientas espirituales para resolver las cosas de forma espiritual. Amén. Que este tiempo de Navidad sea un tiempo de ver el brotecito o un árbol ya que está creciendo y decir, para los hijos de Dios que tenemos puesta la confianza en Dios, tenemos esperanza. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Si en nuestra vida este tiempo ha representado un conflicto con nuestra fe quizás, un conflicto con los tiempos duros que te toca vivir y le cuestionamos a Dios. Uno de los profetas, ¿sí? de los sacerdotes, antes de que nazca Jesús, creo que se llamaba Zacarías, no me acuerdo bien el nombre, pero en un momento tiene ahí esa revelación de que iba a nacer Jesús y él no cree. Y Dios le dijo, el ángel le dice, vas a quedar mudo hasta que veas la promesa cumplida. Y todos le decimos, ay, qué incrédulo. Pero muchas veces Dios nos dice a nosotros cosas y nosotros decimos, ¿será Dios que es para mí? Cuando vemos que la situación alrededor no es la que esperamos, cuando vemos que más que Navidad y nacimiento vemos muerte y destrucción, yo te animo en este tiempo a creerle a Dios, a creer que aún el momento de tormenta, el momento donde todo dice lo contrario, es la palabra de Dios la que sigue vigente. Y que son recursos espirituales los que Dios nos da para caminar esta vida. Amén. Hoy nos acercamos, nos humillamos en tu presencia, reconociendo de que nos has dado esperanza. Esa esperanza de nacimiento, esperanza de Navidad, esperanza de que nos ha nacido un Salvador y que ha sido revelado en nosotros. Y de que todos los días podemos vivir en esa esperanza. Señor, si alguno de nosotros ha dudado de que esa esperanza seguía vigente, te pedimos perdón, Señor.
Si te encontraste en este tiempo, este final de año, cuestionándole a Dios cosas, haciéndoles planteos raros a Dios, y sabes adentro tuyo que Dios nunca te va a responder eso, pero vos le planteás igual. Él dice que derramó un espíritu de temor de Dios. Ese respeto soberano por saber y reconocer que Él hace todas las cosas perfectas, que Él permite cada situación y que Él abre cada puerta para obrar para bien. Espíritu Santo de Dios trae esa convicción a nosotros. No queremos ser hijos incrédulos. No queremos ser hijos que se fijan en una realidad terrenal. Creemos, Dios, en una realidad sobrenatural, donde tu presencia se manifiesta, donde tu inteligencia, tu sabiduría, tu palabra, donde esa fe se glorifica, Señor, donde realmente no hay nada imposible. Probablemente Dios te esté mostrando situaciones las cuales estabas esperando. Y estabas esperando en la parada equivocada. Y Dios te va a llevar a confrontar, a cambiarte de lugar la situación, para que hoy puedas aprender a esperar en Él. Si Dios te ha hablado, te ha desafiado en un momento a una vida espiritual más profunda, a una promesa de nacimiento, de que esa situación, de que ese tiempo de lucha, de prueba va a pasar. Y como el sacerdote, ese Zacarías, no le creímos. Es el momento de decirle: Dios, yo te creo. Jesús ha venido, Jesús ha sido Dios en forma de hombre. Jesús ha vivido entre nosotros. Jesús se entregó por nosotros. Jesús ha dado su vida y la mayor muestra de amor ha sido esa entrega de Dios. No para algo terrenal, sino para una vida abundante, espiritual. Nuestro Dios es soberano y está por sobre todas las cosas. Y Él ha querido en este tiempo darnos esperanza de vida, esperanza de nacimiento, esperanza para volver a empezar, sabiendo que su Espíritu se derramó sobre nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tus promesas no fallan, porque tu palabra no falla, porque tu mano no se corta sobre nuestra vida, sobre feliz encuentro, sobre nuestra familia. Espíritu Santo de Dios, declaramos, anhelamos ver con ojos espirituales, aprender de que has venido a nosotros para transformarnos, para que nuestra vida no sea la misma y en medio de los vientos a favor y de los vientos en contra, nuestra confianza siga depositada en tu palabra. Derrama fe, Señor. Si la fe se ha muerto, si la confianza se ha quebrado, si nos sentimos desilusionados, hoy es un tiempo de restauración, de una nueva vida. Espíritu Santo de Dios, estás en este lugar ministrando. Nuestra confianza puesta en vos, nuestra esperanza, una esperanza viva, una esperanza espiritual.